da en el piruvato, ¿verdad? De la glucosa, lo que pasan 10 reacciones enzimáticas y obtenemos acá el piruvato. Ahí nos queda. Decíamos también, hay tejidos que no tienen mitocondrias. Hay tejidos que no tienen mitocondrias. Y eso pasa a generar de piruvato a lactato. De piruvato a lactato. Entonces, ustedes recordarán cuando hacen sus ejercicios, ¿no? Y han dejado de hacer ejercicio tiempo, nos duele el músculo, ¿no? Ese por ácido láctico que poseemos ahí. Y si vamos a orinar, nos sale una orina pues ácida, ¿no? Por el ácido láctico. ¿No? De forma natural. Claro, el que hace ejercicio todos los días no tiene este problema del dolor, ¿no? Y entonces nos hemos quedado en el piruvato. ¿Y aquí en qué parte de la célula nos encontramos? Mitocondrias, en el núcleo, en el citosol, ¿no? Entonces, ahora falta pues de que pase el piruvato al citosol. Eso es lo que está. Ahí está. Este se ha sacado del libro de Harper. El libro de Harper aquí. Ahí está color. Entonces, de acá arriba pasa glucólisis, tenemos hasta piruvato. El piruvato tiene que ingresar a esta parte de acá que es la mitocondria. Una vez que está en la mitocondria hay un gran proceso que es el ciclo de Krebs. Un día teníamos que ver el ciclo de Krebs, ¿no? Dice, el piruvato arriba, ¿no? Formado en citosol es transportado hacia mitocondria. Aquí hay transportador, ¿no? Dice, mediante un simportador. ¿Sí? Ya pase, pero sin asistencia. ¿Sí? Dentro de la mitocondria se descarboxila, entonces acá tenemos el piruvato, se va a descarboxilar, ¿no? Hasta formar acetilcoenzima A, ¿no? Acetilcoenzima A. Mediante este enzima, la piruvato deshidrogenasa, ¿no? La piruvato deshidrogenasa. El piruvato, ¿recuerdan cuántos carbonos tiene? 3, ¿verdad? Y la acetil, cuando digo acetil, ¿cuántos carbonos tiene? Tiene 2 carbonos, ¿no? Tiene 2 carbonos. Por eso acá dice que se descarboxila, ¿no? El piruvato se descarboxila. A ver cómo se está. Y forma acetilcoenzima A mediante esta enzima. Realmente es un complejo multienzimático. Hay 3 enzimas a la vez, ¿no? 3 enzimas a la vez. Entonces acá tenemos el piruvato, la coenzima A, ¿no? Acá el enzima, piruvato deshidrogenasa, se descarboxila y forma acetilcoenzima de esa manera. Entonces después como acetilcoenzima A puede ingresar posteriormente al ciclo de Krebs, ¿no? Y el ciclo de Krebs es con el fin de generar energía, ¿no? También le decía de que acá en acetilcoenzima A también puede venir de los ácidos grasos, también puede venir de las proteínas. Entonces, las macromoléculas, por ejemplo, como carbohidratos, ácidos grasos y proteínas, ¿no? Un metabolito importante es acetilcoenzima A para ingresar al ciclo de Krebs. Todos ellos proporcionan finalmente energía, ¿no? Por eso que nos nutrientes. Ok, dice formación de la acetilcoenzima A, ¿no? A partir del piruvato. La enzima la piruvato deshidrogenasa dice cataliza la carboxilación oxidativa irreversible, ¿no? Ven acá, en una sola dirección irreversible. Dice que se ubica en mitocondrias, en la cara interna, en la membrana mitocondrial interna. Entonces, ¿y este qué compuesto es? Nada, ¿verdad? Está oxidado o reducido. Está oxidado, reducido, que tiene más hidrógeno, ¿no? Se olvidan ustedes. ¿Ya? Ok. Entonces, es una coenzima, ¿verdad? Es una coenzima. Le decíamos, algunas enzimas necesitan de la coenzima para que realice su proceso enzimático, ¿no? Podemos tener el piruvato, la coenzima A, el complejo, pero si no está el cofactor o la coenzima en este caso,
no hay reacción enzimática. Okay. Entonces la coenzima A es todo esto. Y aquí está ligado el acetil. Recuerden que la coenzima liga a ácidos grasos. ¿No? Liga a ácidos grasos. Entonces por aquí se va a ligar el ácido graso, ¿no? Mediante un enlace. Dice, compuesto de alta energía, transportador de grupos acetilos, fase joven sin asistencia. Es importante esta parte para la síntesis de ácidos grasos, ¿no? Que proviene después del ciclo de Krebs. Nosotros para generar colesterol también necesitamos el acetil, ¿no? Coenzima A. Ya vamos a ver eso. Ok. Entonces tenemos cómo se regula esta enzima, ¿no? Dice, es inhibida por productos, ¿no? Entonces acá tenemos el piruvato, acá acetil coenzima A, mire, es por retroacción también, ¿verdad? ¿Recuerdan? Parecido a la exoquinasa, por retroacción también, ¿no? Pero también inhibe cuando hay buena cantidad de NAT reducido, ¿no? Sus propios productos, mire, la reacción va en este sentido, ¿verdad? De piruvato, acetil coenzima A, aquí la enzima piruvato de deshidrogenasa por sus cofactores, ¿no? Y cuando ya la célula tiene suficiente cantidad de energía, ya no paraliza, ¿no? Entonces sus propios productos inhiben la enzima. El NAT también es un producto de TRS, inhibe la enzima, ¿no? Y acá dice algo más, también tiene una regulación covalente. Cuando decimos regulación covalente es que la enzima se va a fosforilar o desfosforilar. Cuando decimos covalente, la enzima se fosforila o se desfosforila. En este caso, se fosforila, es la forma inactiva, ¿no? Es la forma inactiva, ¿no? Y la enzima desfosforilada es la forma activa, ¿no? Y aquí está, ¿no? El fósforo está aquí. Acá tenemos la enzima piruvato de deshidrogenasa, pero está fosforilada, es la forma inactiva, ¿no? Acá está la enzima, no está fosforilada, es la forma activa, ¿no? Entonces, esta relación de NAT, ¿no? Si esta relación se incrementa, ¿no? Va a ocurrir esto, va a inactivar, ¿no? A la piruvato de deshidrogenasa, va a inactivar la piruvato de deshidrogenasa. Ok. Funciones del acetil coenzima: fuente central del metabolismo al formarse a partir de carbohidratos, grasas y proteínas. Lo que decía hace un momento, ¿verdad? Entonces, el acetil coenzima puede provenir de carbohidratos, grasas y proteínas. ¿Qué destino? Precursor de síntesis de ácidos grasos y de colesterol. Cuerpos cetónicos, ¿no? Entonces, en la parte de lípidos vamos a ver, ¿no? Justamente eso, ¿no? Los ácidos grasos, colesterol y los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos también generan energía, ¿no? Entonces, si una persona no consume alimentos, ¿no? De ningún tipo, pues en forma interna está formando cuerpos cetónicos y finalmente va a generar energía. Ahora hacemos el ciclo de Krebs, ¿no? Vemos que el ciclo de Krebs es muy importante porque genera ATP, ¿no? Pero acá, mire, si ustedes ven todo el ciclo, genera GTP. ¿Qué se diferencia GTP de ATP? La guanina y adenina, ¿verdad? Después es lo mismo. Entonces, en los libros dice el ciclo de Krebs, tantos ATP, pero realmente genera GTP, que es equivalente a ATP. Son equivalentes, ¿no? Por eso se dice como ATP. Entonces vemos acá que hay 8 reacciones, ¿no? 8 reacciones. Participa el acetil-CoA, ¿no? Que ha provenido previamente, ¿no? Del citosol, pero ha venido como piruvato. Ingresó el piruvato, ¿no? Y mediante la piruvato de deshidrogenasa tenemos acetil coenzima, ¿no? Y con el oxaloacetato se van a condensar y hace todo este ciclo, con el fin de generar GTP o ATP. Algo más que genera el NAT reducido, ¿no? NAT reducido y el FAT reducido. Estos se conocen como equivalentes de reducción, ¿no? Acá tenemos equivalentes de reducción, ¿no? Y va a ser necesario para la cabina transportadora de electrones. Estos equivalentes de reducción NAT y FAT reducido van a ingresar posteriormente en la cabina transportadora de electrones con el fin de generar más energía,
¿no? Más energía. Ok, ¿qué dice? Llamado también ciclo del ácido tricarboxílico, porque vamos a ver el ácido tricarboxílico, ¿no? Acá después conocido también como el ciclo del ácido cítrico, dice ciclo de 8 reacciones, ¿no? Oxida este tipo de enzima en dos, ¿cómo se llama este compuesto? Anhidrido carbónico. ¿Qué sale? Estos dos. Salen esos dos. Genera ATP, pero realmente como GTP es equivalente a ATP, ¿verdad? Dice forma equivalentes de reducción, ¿no? El NAD, ¿no? Y el FAD, los equivalentes de reducción. Dice en ausencia o en escasez de oxígeno conduce a una inhibición total o parcial del ciclo. Entonces esto tiene que ocurrir siempre y cuando haya oxígeno. Siempre y cuando haya oxígeno. ¿Dónde se encuentran estas reacciones? En los mitocondrios, a nivel de la matriz, en la parte interna de la membrana. Entonces tenemos acá 8 reacciones. Entonces empieza con acetilcoenzima A y genera oxalacetato. Otra vez ingresa otro acetilcoenzima A y genera oxalacetato. Y así sucesivamente. Vamos a ver en otras láminas que a veces no se tiene el acetilcoenzima A, pero van a ingresar por algunos puntos y supongamos que ingrese por aquí y hace todo ese recorrido. Eso es en otra lámina. Función del ciclo de, como decía, vía final común de acetilcoenzima A que proviene de carbohidratos, grasas y proteínas. Genera energía directamente como ATP, ¿no? O como los equivalentes de reducción, que son oxidados en la cadena transportadora de electrones. Dice, cada ciclo produce 10 moléculas de ATP. Pero ustedes han visto que hasta aquí, ¿dónde estamos? Hasta aquí hay uno, ¿verdad? Uno. Pero este NAD, este otro NAD y este FAD genera finalmente ATP en la cadena transportadora de electrones. Entonces se están contando esos ATPs, ¿no? Se está contando con esos ATPs, ¿no? En un ciclo finalmente se genera, dice, 10 ATPs, ¿no? Contando lo que va a generar el NAD y el FAD, ¿no? Y posteriormente en la cadena transportadora de electrones. Okay. Entonces pregunto, ¿la glucosa cuántos piruvatos tiene? 3. ¿Un piruvato cuántos acetilcoenzima A proporciona? Un piruvato. 1. Si piruvato tiene 3 carbono y acetil tiene 2, solamente genera 1. ¿Ok? Ahora pregunto, ¿y una glucosa cuántos acetilcoenzima A va a generar? Una glucosa. 2. B. De glucosa a piruvato. Una glucosa, 2 piruvatos, ¿verdad? Una glucosa, 2 piruvatos. Y cada piruvato, un acetilcoenzima A. Ahora hago la relación de glucosa, acetilcoenzima A. Una glucosa, acetilcoenzima A, ¿cuántas? 2, ¿verdad? Pregunto entonces, una glucosa, ¿cuántos ATP va a generar en total cumpliendo con los NAD y el FAD? 20, ¿no? 20. Entonces una glucosa va a generar finalmente 20. Ok. Bueno, entonces acá está aclarado esto, ¿verdad? Está incluido, ¿no? Lo que proporciona la cadena transportadora de electrones por los equivalentes de reducción. Dice, el ciclo proporciona sustrato, este compuesto. Entonces, estos equivalentes de reducción van a ir a la cadena transportadora de electrones, ¿no? Estos equivalentes de reducción que se han generado en el ciclo de 3, ¿no? Entonces, el ciclo proporciona estos sustratos para la cadena transportadora de electrones. El ciclo de 3 es precursor, dice, ¿no? De porfirina a partir de acetilcoenzima A, aminoácidos a partir de oxalacetato y alfa-cetoglutarato. Se conoce que es una filia anfibólica. Se dice anfibólica cuando hace catálisis y hace anabolismo. Los dos a la vez. Hace catálisis y hace anabolismo. Eso lo vamos a ver un minuto. Dice, algunos intermediarios, ¿no? Es regulador de otras vías, como el citrato que inhibe la enzima fosfopiruvatoquinasa.
es la fosfofructoquinasa 1. Fosfofructoquinasa 1. Fosfofructoquinasa 1. ¿Sí? Acá tenemos nuevamente acetilcoenzima A, se va a comenzar con los acetato, ¿no? Y forma todo un ciclo. Acá se dice GTP, que también es equivalente a ATP, ¿no? Son equivalentes a ATP. Pues acá tenemos los NAT producidos, 1, 2, 3 NAT, un FAT, ¿no? Decíamos pues genera CO2, ¿no? CO2, para todo un ciclo. ¿Cómo se inhibe el ciclo de Krebs? Entonces, varios compuestos, ¿no? Los principales son el fluoroacetato, que está aquí, el malato y la arsenita. Miren, el malato se parece a esta estructura. El malato tiene un carbono menos que este. Entonces, cuando un sustrato inhibe una enzima porque tiene cierta semejanza, ¿qué tipo de inhibición es? Competitiva, ¿no? Una inhibición competitiva se da cuando el inhibidor tiene una semejanza con el sustrato, ¿no? Entonces la enzima es engañada, por decir así, ¿no? Es algo parecido al malato con este combustible. Dice, los principales inhibidores incluyen fluoroacetato, que es decir, manonato, ¿no? Y la arsenita, ¿no? Y altos niveles de NAD. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el ciclo de Krebs se está dando, vamos a ver en otra lámina, cuando el ciclo de Krebs se está dando continuamente, entonces se está produciendo NAD. Hemos visto que el NAD, ¿no? Es a su vez un inhibidor de este juego, ¿no? De ciclo de Krebs. Entonces, altos niveles de NAD, altos niveles de ATP, altos niveles de citrato y de succinilcoenzima. Entonces, algunos compuestos que se encuentren en altas cantidades inhiben, ¿no? Al ciclo de Krebs. Como diciendo que ya la célula está saciada de energía, ¿no? Que haga otra cosa, ¿no? Bien, entonces el rendimiento, ¿no? Un acetilcoenzima necesita 3 NAD oxidado, un FAT, ¿no? Oxidado, un GDP, un grupo fosfato, agua para generar 2 moléculas CO2, 3 NAD, ¿no? Lo que está en verde, un FAT, ¿no? Un GTP y la coenzima. Entonces sería el rendimiento final, ¿no? El rendimiento final. Acá está manifestando que el acetilcoenzima tiene 2 carbonos y que el oxaloacetato tiene 4 carbones. Ahí están los 6. ¿No? Ok. Regulación, ¿no? Según la disponibilidad del sustrato, ¿no? Entonces, si no hay acetilcoenzima A, no ocurre el ciclo, ¿verdad? Si no hay acetilcoenzima A, no ocurre el ciclo, ¿no? Ahora, también se regula cuando tiene niveles altos de NAD. Está indicando una relación, ¿no? NAD oxidado, NAD reducido sobre oxidado. Si eso es alto, se va a inhibir, ¿no? Y la regulación es alostérica, ¿no? Dice regulaciones alostéricas en las enzimas 1, 2 y 3. En las enzimas 1, 2 y 3. También la malato deshidrogenasa, también el NAD, el incremento alto del NAD reducido, ¿no? Acá también manifiesta que altos niveles de ATP, ¿no? Altos niveles de ATP. Lo que está en rojito es negativo, quizás no se aprecie mucho. Lo que está en rojito es negativo. Entonces, altos niveles de NAD, altos niveles, en este caso de ATP, ¿no? Y la succinilcoenzima inhibe al ciclo de Krebs. Ok. Acá tenemos 2 cositas: reacciones anapleutóricas y anfibólicas. Anapleutóricas repone los intermediarios del ciclo. Ejemplo acá. Supongamos que no tenemos acá acetilcoenzima A, pues acá el piruvato genera oxaloacetato. El piruvato genera oxaloacetato. Repone, ¿no? No hay oxaloacetato, pero a partir del piruvato va a reponer parte del ciclo, ¿no?
Aquí la enzima málica, por este lado de acá, la enzima málica va a reponer al malato. Y por este lado de acá, la transaminasa va a reponer el alfa-cetoglutarato. Entonces, va a haber puntos que no van a estar presentes, ¿no?, en mitocondrias, pero mediante otras vías, ¿no?, va a reponer, ¿no?, parte del ciclo de Krebs. Y se dice que es anfibólico cuando es catabólico y anabólico a la vez, ¿no? Le decía, a ver, acá está manifestando el ciclo de Krebs, cuando ya tiene suficiente cantidad de energía, el citrato, ¿qué va a pasar con el citrato? El citrato sale para, ¿no?, la síntesis, ¿no?, de ácidos grasos y colesterol a partir del citrato. Pero este citrato, cuando sale, ¿no?, en este caso al citosol, tiene que convertirse en acetilcoenzima A, y a partir de ahí ya genera pues, la síntesis de ácidos grasos o colesterol. Después por acá, miren esta vía de acá. Acá, usar acetato, fosfonol-piruvato y glucosa, ¿no? Entonces el ciclo de Krebs también puede generar la nueva glucosa, ¿no?, la nueva glucosa. Entonces decía que es anabólica cuando hay síntesis, ¿no?, anabólica cuando hay síntesis. Acá está indicando que la reacción apletórica de piruvato a usar acetato, ¿no?, y por acá de la enzima málica, Entonces ya hemos visto que el piruvato repone al usar acetato, ¿no?, y el piruvato también repone al malato, ¿no?, que forma parte del ciclo de Krebs. Y acá en líneas gruesas dice gluconeogénesis. Entonces miren, transaminasa ya hemos visto, ¿verdad? Esta transaminasa vamos a ver en la parte de proteínas, ¿no? La misma palabra lo dice, transaminasa, va a transferir glucosaminas, ¿no? Va a transferir glucosaminas. Y ahora tenemos algunas aminoácidos, ¿no? Estos aminoácidos, ¿no?, y en su reacción va a formar glutamato, y a partir del glutamato con una transaminasa forma el cetoglutarato, y sigue este camino a la línea gruesa, usar el acetato para generar glucosa, ¿no?, para generar glucosa, ¿no? Entonces, si la persona no consume carbohidratos, pero tiene estos aminoácidos, entonces va a ser uso, ¿no?, parte del ciclo de Krebs para formar el acetato, ¿no?, y después para generar glucosa. Por acá también, con el fin de formar la glucosa. Acá también, el piruvato, usar acetato y forma glucosa. Y hay otra más, ¿no?, de ácido láctico, piruvato y forma glucosa. Entonces, la siguiente clase vamos a ver gluconeogénesis. Ok, entonces le decía pues que a partir del citrato, ¿no?, es para la síntesis de colesterol y de la síntesis también de ácidos grasos, ¿no? Entonces, el citrato sale de mitocondrias, ¿no? El citrato previamente acá dentro de mitocondrias, ¿dónde hay problema? Acetilcoenzima A, de usar acetato, ¿verdad? Y aquí ocurre lo mismo. El citrato se descompone en acetilcoenzima A y usar acetato parecido al bioorigen. Y aquí, acetilcoenzima A ya es para la síntesis de ácido graso, colesterol, ¿no? Entonces, el acetilcoenzima A está indicando acá que no puede salir de la mitocondria, no puede salir, tiene que convertirse en citrato para salir, ¿no? Entonces hay unos compuestos que tienen que salir, ¿no?, en forma apropiada, ¿no? Entonces el acetilcoenzima A no puede salir de mitocondria hacia citosol, tiene que salir bajo la forma de citrato, luego se descompone, ¿no?, a lo que le dio origen. ¿De dónde proviene el citrato? Acetilcoenzima A o solo acetato. Pues hace como la reacción inversa, ¿no? Hace como la reacción inversa, forma acetilcoenzima A o solo acetato, y el acetilcoenzima ya puede servir para la síntesis de ácidos grasos y colesterol. En resumen, dice la vía final de la oxidación de los carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿no? Entonces, estos macronutrientes terminan su punto final en el ciclo de Krebs. Dice, el metabolismo terminal común es acetilcoenzima A. Reacciona con el oxalacetato para formar citrato mediante ciclo genera oxalacetato.
Dice, las coenzimas reducidas a estos dos se oxidarán mediante la cadena transportadora de electrones con la formación de ATP. El ciclo es la principal vía de formación de ATP. El ciclo es la principal vía de formación de ATP. El ciclo es anfibólico dado por catabolismo de oxidación y síntesis. Entonces decíamos, ¿cuándo es anfibólico? Cuando se dan los dos, catabolismo y anabolismo, síntesis. Para la glucosa que vimos, ácidos grasos, interconversión de aminoácidos, que también lo vimos, interconversión de aminoácidos. Eso está en dos caminos. La flecha está en ambos sentidos. ¿No? La flecha está en ambos sentidos. Ok. Ahora necesitamos que el NAD ingrese a mitocondrias. ¿No? Necesitamos que el NAD ingrese a mitocondrias. Pero ¿de qué NAD estamos hablando? De un NAD que está en el citosol de la vía, lo tengo aquí. Entonces, con la primera lámina que colocamos. Entonces, acá tenemos. Pensé que no lo había puesto. Ok. Miren. Ah, caramba. Aquí se está generando un NAD. Se está generando un NAD reducido. Pero estamos en glicólisis. ¿No? Estamos en glicólisis. Este NAD reducido tiene que ingresar a mitocondrias. De ese NAD estamos hablando. ¿No? De ese NAD estamos hablando. ¿No? Entonces, en la vía glicolítica se ha generado un NAD, pero finalmente, acá que dice, multiplicar por 2, ¿verdad? Entonces, una glucosa, ¿cuántos NAD ha proporcionado? 2 NAD, ¿no? 2. Y este NAD de aquí tiene que ingresar a mitocondrias. Y para ingresar a mitocondrias le hace mediante las lanzaderas, ¿no? Lo hace mediante las lanzaderas. Entonces, retornamos. Acá. Dice, transporta ese tipo de enzima al citoplasma a través de citrato, ¿no? Entonces, aquí estamos, aquí es un mitocondria, aquí es el citoplasma, ¿verdad? El citoplasma. ¿Sí? Ahora, nosotros necesitamos, este NAD tiene que ingresar, ¿sí? Entonces, ok. Dice, el mitocondria es el citoplasma por obtención de un NAD para la síntesis de ácido graso. Okay. Dice, transporta ese tipo de enzima al citoplasma. Entonces, estamos en el citoplasma, en ese tipo de enzima, hace todo este proceso de aquí,
con el fin de estar aquí como acetilcoenzima A. Transporta acetilcoenzima A al citoplasma a través del citrato. Acá tenemos el citrato. Este acetilcoenzima A que está en el citoplasma hace todo este proceso con el fin de ingresar, ¿no? Digo ingresar, ¿no? Y generar acetilcoenzima A dentro del mitocondrio, ¿no? Dentro del mitocondrio. Entonces, y este proceso de tal manera que terminemos en acetilcoenzima A, y al hacer este proceso, como indica acá, es obtención de NADP, ¿no? Este es otro cofactor muy importante para la síntesis de ácidos grasos, ¿no? Pues mediante este proceso también se genera el NADP para la síntesis de ácidos grasos. Entonces, el NADP también lo vamos a ver en otra vía del colito. Vamos a ver en otra vía del colito. Entonces, acá está indicando como que hay transportadores apropiados para piruvato, transportadores apropiados para el citrato, ¿no? Hay transportadores apropiados para cada uno de ellos. Entonces, y de ese piruvato genera los acetatos, acetilcoenzima A, y luego entre estos dos genera el citrato, y como citrato puede salir. Entonces acá está indicando que el piruvato no puede retornar así como está, tiene que hacer esta vía para generar citrato, ¿no? Después el citrato se descompone en lo que le dio origen, ¿no? ¿Qué le dio origen? Solo acetato, acetilcoenzima A, pues citrato, solo acetato, acetilcoenzima A, este solo acetato, luego pasa malato, piruvato, y repone el piruvato que, digamos, había hecho uso. Y a su vez está generando el NADP, ¿no? Para la síntesis de ácido graso. Para la síntesis de ácido graso. Esto lo vamos a ver nosotros en el capítulo de lípidos, síntesis de ácido graso, síntesis de colesterol, ¿no? Y necesitamos el acetilcoenzima A, ¿no? Necesitamos acetilcoenzima A. Acá tenemos la cadena transportadora de electrones, todo el proceso para que esos equivalentes de reacción, el NADH y el FADH, ¿no? Luego se oxiden, ¿no? Y lo hacen mediante la cadena transportadora de electrones. ¿Y qué cosa es la cadena transportadora de electrones? Es un conjunto de transportadores electrónicos situados en la membrana interna mitocondrial en orden creciente de afinidad eléctrica que transfiere los electrones que producen, ¿no? Que producen de las coenzimas reducidas, vale decir el NAD y el FAD reducido, hasta generar oxígeno. Las coenzimas reducidas, vale decir el FAD y el NAD reducido, que proceden de la glucólisis, del ciclo del ácido cítrico y la oxidación de ácido graso. Todos ellos finalmente son fuentes para generar energía. Entonces, yo le decía, el NAD reducido y el FAD reducido mediante la cadena transportadora de electrones, ¿no? Se va a oxidar y a su vez va a generar energía. Decíamos pues que los metabolitos o los nutrientes como la grasa, carbohidratos, proteínas se dividen de su forma simple y puede llegar ya en mitocondrias bajo la forma acetilcoenzima A. Como acetilcoenzima A, acá donde vemos dos H son los equivalentes de reducción, el NAD reducido y el FAD reducido. Pasa por la cadena transportadora de electrones, ¿no? Pasa por la cadena transportadora de electrones, ¿no? El hidrógeno con el oxígeno va a formar el agua, ¿no? Y a su vez se va a generar energía. Dice la oxidación de los principales nutrientes, ¿no? Acá los principales grasa, carbohidratos y proteínas conducen a la generación de equivalentes de reducción. Esto es, pueden poner ahí, es el FAD y el NAD reducido. Dice que son recolectados por la cadena transportadora de electrones para oxidación y generación de ATP. ¿No? Generación de ATP. Ok. Pero nosotros hemos visto ya partes de la obtención de ATP, ¿no? Dice ATP se sintetiza a partir, ¿no? de ADP mediante dos procesos. Fosforilación a nivel de sustrato, que lo vimos a nivel de lo que es la glucólisis, ¿no? Habiendo dos momentos donde se generaba ATP, ¿no? El fosfoglicerato quinasa generaba el primer ATP y a partir de piruvato quinasa también se genera ATP. Esto es de la glicólisis. Pero en el ciclo de Krebs hemos visto que se genera GTP, ¿no? GTP que hemos dicho que es equivalente a ATP, ¿no? Y después la fosforilación oxidativa en la mitocondria, en la membrana interna, vía la cadena transportadora de electrones, ¿no?
Entonces, lo que hemos visto acá. Con la cadena transportadora de electrones también se genera ATP. Pero esto es vía de los equivalentes de reducción, ¿no? Vía de los equivalentes de reducción. ¿Sí? Entonces tenemos aquí la formación de ATP, ¿no? Los que provienen de la glicólisis propio del ciclo de Krebs y los que provienen de la cadena transportadora de electrones. Ok, entonces acá tenemos la mitocondria, la parte interna, externa, presenta acá sus crestas. Acá dice enzimas de la matriz mitocondrial, enzimas del ciclo de ácido cítrico, enzimas de oxidación, la pirruvato deshidrogenasa. Entonces hay enzimas dentro de los mitocondrias, ¿no? Hay enzimas dentro de los mitocondrias. Okay. Entonces acá tenemos la mitocondria y acá tenemos la cadena transportadora de electrones. Están asociados mediante 4 complejos. Complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4. Complejo 4. Entonces aquí dice NAD reducido y sale como NAD oxidado. Y a su vez hay un flujo de protones. Hay un flujo de protones, ¿no? De la parte interna hacia la parte externa. Hay un flujo de protones. Después tenemos otro, ¿no? Donde hay retorno de protones, pero a través, ¿no? De este, digamos así, un complejo, ¿no? Entonces esta es la fosforilación, ¿no? Donde se va a generar el ATP, ¿no? El ADP con ATP. Entonces mediante el flujo de protones, ¿no? De la parte externa hacia la parte interna. Entonces, allí se genera el ATP. Y estas flechas rojitas que ustedes ven acá, son el flujo de electrones, ¿no? El flujo de electrones. Entonces acá tenemos que la cadena transportadora de electrones está formada por 4 complejos, 1, 2, 3 y 4, y una parte para la síntesis y ATP. Para la síntesis y ATP. Dice, consta una serie transportadora de electrones, la mayoría proteínas integrales. Dice integrales cuando es así, atraviesa, ¿no? Esas son integrales, ¿no? Está atravesando en la parte externa, digamos, en la parte interna. Por eso decimos integrales, ¿no? Integrales en la membrana interna, entonces está partiendo en la membrana interna. Dice con grupos prostéticos capaces de aceptar o ceder 1 o 2 electrones. Entonces dentro de ellos va a ocurrir reacciones donde hay flujo de protones, flujo de electrones, ¿no? Dice cada componente de la cadena acepta electrones y del transportador precedente. Entonces vemos el transportador precedente, ¿no? De aquí hacia acá, ¿no? Hay varios transportadores. Aquí están formados solamente como complejos, ¿no? Cada componente de la cadena acepta electrones del transportador precedente y se los transfiere el siguiente, en una secuencia específica. Los transportadores electrónicos mitocondriales funcionan dentro del complejo proteínico ordenados en serie. Estos que están ordenados en serie, ustedes en química han visto las pilas eléctricas, las pilas voltaicas, así, donde hay oxidorreducción, hay transferencia de protones y genera una cantidad de voltios. Acá ocurre lo mismo, ¿no? Genera voltaje, ¿no? Genera voltaje. Ustedes ven aquí cómo está cargado negativo y positivamente. Acá está cargado positivamente porque los protones van saliendo, ¿no? Los protones que son positivos, ¿no? Entonces esta parte de acá se está haciendo más positiva por los protones, y esta parte interna se está haciendo negativa porque los protones están saliendo, ¿no? Se está haciendo más negativo porque los protones están saliendo, ¿no? Bueno, acá está, mira, el NAD, pero tenemos que mirar en el sentido inverso. El NAD reducido se va a oxidar, pero ¿qué va a producir? Generación de protón y electrones, ¿no? Generación, entonces, donde decíamos, este flujo de línea roja es el flujo de electrones y protones, ¿no? Es el flujo de electrones y protones. Y parte de estos protones, ¿no? Van a traspasar, ¿no? De la parte interna hacia el espacio intermembranoso, ¿no? Hay una fuga de protones, ¿no? Hay una fuga de protones, ¿no? Hay una fuga de protones, ¿no? Y posteriormente ya va a pasar la formación del átomo, ¿no? Va a pasar la formación del átomo. Entonces, estos complejos tienen sus nombres, ¿no? Complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4,
y con el fin de, mediante la vía, ¿no?, de transporte de electrones, el hidrógeno se va a unir al oxígeno para generar agua. Esa agua después va a salir, de acuerdo a las necesidades, ¿no?, si es en exceso, lo vamos eliminando vía la orina, ¿verdad? Entonces, ya tenemos el NAT, ¿no?, lo que está ocurriendo acá, ¿no? Acá aparentemente dice el NAT reducido a NAT oxidado, pero realmente está ocurriendo todo esto, ¿no? El NAT reducido a NAT oxidado, hay protones y electrones. Okay. Cada complejo tiene sus nombres, ¿no? Están formados por subunidades. Cuando decimos subunidades proteicas, es como decir estructuras proteicas. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes la hemoglobina? ¿Cuántas cadenas tiene? La hemoglobina. 4, ¿verdad? 4, ¿no? Entonces, aquí cada unidad es como decir una cadena, ¿no? Como decir una cadena, ¿no? Aquí están los cofactores. Entonces, ellos son los que hacen todo el proceso, ¿no?, de lo que es la transferencia de electrones, ¿no? Entonces, cada uno de ellos va a hacer una reacción con protones y electrones, cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de ellos es una reacción de protones y electrones. Y finalmente, con el fin de generar acá el agua, ¿no? El agua, ¿no?, hay una fuga de protones hacia la parte del espacio intermembranoso. Okay. La fosforilación oxidativa, este proceso en que se forma ATP, ¿no?, al transferirse electrones NAD reducidos al oxígeno, ¿no?, molecular, a través de una serie de transportadores de electrones que conforman la cadena transportadora de electrones. Entonces, se conoce así fosforilación oxidativa, esta última parte. ATP. Entonces aquí está completo. Tenemos complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4. Y aquí está la parte de la síntesis del ATP, ¿no? Aquí se está generando ATP. Pero para que se genere ATP, miren, estos protones que estaban saliendo ahora van a ingresar por este complejo de aquí. Van a ingresar por este complejo de aquí. Y va a ser posible entonces que el ADP con el grupo fosfato genere ATP. Esto se conoce como la teoría quimio-osmótica, ¿no?, de la fosforilación oxidativa para la generación de ATP. La teoría quimio-osmótica, propuesta por Peter Mitchell en 1961, explica cómo se genera ATP mediante el movimiento de protones a través de membranas biológicas. Establece que la cadena respiratoria bombea protones hacia afuera, ¿verdad? Esto genera, ¿no?, protones hacia afuera. Creando una gradiente mesoquímico que impulsa la síntesis de ATP. Posteriormente va a hacer un flujo de protones de la parte externa hacia la parte interna y impulsa la síntesis de ATP a través del enzima ATP sintasa. Entonces el mismo nombre está indicando, ¿no?, ATP sintasa. Entonces la síntesis de ATP, ¿no?, al regresar a la matriz mitocondrial. Entonces tenemos ahí la generación del ATP. Pero por acá vemos un término que dice desacopladores. Hay sustancias que hacen posible que estos protones no ingresen por acá, sino se hacen más permeables por esta parte de acá. Entonces, eso se llama desacopladores. Y cuando ocurre eso, aquí va a generar calor, ¿no? Va a generar calor. Entonces, los desacopladores se va a oponer a la síntesis de ATP. Los desacopladores lo que va a hacer es un flujo de protones de la parte externa hacia la parte interna con el fin de generar calor. Ok, veamos los inhibidores. Dice, los inhibidores se ligan a un componente de la cadena y bloquean, ¿no?, la transferencia de electrones en lugares específicos. Entonces, inhiben, ¿no?, y bloquean la transferencia de electrones. La inhibición conduce a una disminución de la síntesis de ATP. Entonces, todo inhibidor, ¿no?, va a hacer disminución de la síntesis de ATP. ¿Qué inhibidores tenemos, ¿no? Acá tenemos en diferentes complejos, ¿no?, nicotinona, amistad, el complejo 1, antimicina. Algunos son insecticidas, otros son antibióticos como la artemisina, a nivel del complejo 3, otros son compuestos orgánicos, cianuro, CO, arcilla, ¿no? Esto va a estar en el complejo 4, onidomicina, ¿no?,
va a actuar a nivel de este complejo, ¿no? Donde se generaba la síntesis de ATP. Quizá no lo vieron, esto sucede, ¿verdad? Ajá. Acá dice que sucede. Es para la síntesis de ATP, ¿no? La síntesis de ATP, el hecho sucede. Acá tenemos más inhibidores, algunos significan que son desacopladores, otros algodonicina, los que están negativos no indican que son inhibidores. Sitio de inhibición de la cadena receptora, ya sea por fármacos, sustancias químicas o antibióticos. Los fármacos, sustancias químicas o antibióticos. Entonces, cuando hicimos la primera clase decíamos y las que regulan a esta, ¿no? Pues estamos viendo que mediante algunas inhibiciones va a regular este proceso. Otro tipo de regulación es la fosforilación de las enzimas, ¿no? Entonces, mediante la fosforilación también estamos regulando. Desacoplamiento de la cadena transportadora de electrones de la fosforilación. Los desacopladores disocian la oxidación de la cadena respiratoria de la fosforilación. Entonces, lo correcto es que haya flujo de protones, ¿no? De la parte interna hacia la parte externa y posteriormente de la parte externa hacia la parte interna. Los desacopladores aumentan la permeabilidad de las membranas de iones, ¿no? Eso lo mencionaba por acá. Los desacopladores, ¿no? Hacen este paso, aumenta el ingreso, pero ya no por un canal, está ingresando en forma libre, podemos decir. Entonces incrementa este traspaso de protones. Aumenta la permeabilidad, hace posible entonces el traspaso de protones, ¿no? De la membrana iónica, lo que colapsa el gradiente de protones al permitir que el protón pase sin atravesar el ATP sintasa, porque está pasando por otra parte, ¿no? Y así desacopla el flujo de electrones a través de los complejos respiratorios. Entonces, este proceso se llama desacoplamiento, ¿no? Cuando un grupo de protones no está ingresando, ¿no? Por el F0. ¿Ustedes vieron el F0 en la lámina anterior? Este grupo de protones no está ingresando por acá, está ingresando por otro lado. Al ingresar por otro lado, no está generando el ATP, no genera ATP, pero sí lo que va a ocurrir es generación de calor. Sí lo que va a ocurrir es generación de calor. ¿Qué animales invernan? Osos. Los osos hacen justamente eso, ¿no? Desacoplan con el fin de generar calor en su organismo. Un desacoplador, sí, el 2,4 nitrógeno, así se agrega, es un transportador de protones químicos que difunde libremente a través de la membrana mitocondrial interna, ¿no? Difunde libremente, no se retire de un canal, ¿no? Liga protones, ¿no? Y lo transporta a través de membrana disipando la gradiente de protones, generando una disminución del flujo de protones a través del ATP sintasa, es decir, una disminución de producción de ATP. La energía producida, dice, por el transporte de electrones se libera como calor. Entonces los inhibidores finalmente, ¿no? Hacen posible, ¿no? La generación de calor, más no de ATP. Más no de ATP. Ok, ahora vamos a ver el rendimiento energético de la glucosa. Dice, depende de la oxidación de los equivalentes de reducción mediante lanzaderas y de la cadena transportadora de electrones. Entonces les decía yo que este NAT de aquí, ¿no? Este NAT aquí que está en citosol, tiene que ingresar a mitocondrias. Y para que pase ese NAT, ¿no? A mitocondrias hace uso de dos lanzaderas. Lanzadera del NAT. Dice, la membrana interna mitocondrial es impermeable al NAT, ¿no? Y otras moléculas. Este NAT reducido que está en citosol no puede ingresar libremente para ser oxidado. Para ello, las células eucariotas han generado mecanismos que permitan las entradas a la mitocondria de los electrones fijados mediante las lanzaderas. Tenemos dos lanzaderas que permiten, ¿no?
el ingreso prácticamente del NAD, ¿no? Del citosol a mitocondria, ¿no? Glicerol 3-fosfato y malato aspartato. Una vez dentro del mitocondrio, los electrones son transferidos a la cadena transportadora de electrones. Entonces veamos el primero, lanzadera de glicerol 3-fosfato. Lanzadera de glicerol. Entonces aquí estamos ubicados, ¿no? Estamos en el parque interno, aquí estamos en el citosol. Acá tenemos la matriz, en el espacio intermedianoso. Entonces este NAD de alguna manera tiene que ingresar. Este es un equivalente de reducción, ¿verdad? Este equivalente de reducción mediante la lanzadera del glicerol 3-fosfato no va a generar ese mismo. ¿Qué va a generar? Va a generar el FAT. Entonces mediante la lanzadera del glicerol 3-fosfato, el NAD que está en citosol va a aparecer en mitocondrias como FAT. Y hace todo este mecanismo de... Miren, aquí el NAD está reducido. Y acá tenemos el dividol que se toma fosfato. Y acá encima el glicerol 3-fosfato de deshidrogenasa citosólica. La misma tenemos con el mitocondrias. Entonces, y ha ocurrido. Entonces, aquí se ha de reducido ese oxidado, ha obtenido el glicerol 3-fosfato. Pues aquí lo que está pasando es que el glicerol 3-fosfato no está pasando en nada, no está pasando el glicerol 3-fosfato. El glicerol 3-fosfato, posteriormente con la enzima, ¿no? Deshidrogenasa mitocondrial, ¿qué va a generar? ¿No? Va a generar el FAT reducido, ¿no? El FAT reducido. Por eso que dice, transfiere los electrones del NAD citosólico a una molécula de FAT mitocondrial, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo. Pero ven ustedes, en forma física está pasando el NAD hacia acá. No está pasando en forma física, este de aquí se quedó acá. Este se quedó acá. Simplemente los electrones que estaban aquí han sido cedidos, ¿no? Al FAT para tener, ¿no? El FAT reducido, ¿no? El FAT reducido. Ahora, este FAT reducido va a pasar a la cadena transportadora de electrones, ¿no? Y vamos a ver posteriormente, y va a generar, tienen que recordar que cada FAT mediante la cadena transportadora de electrones genera 1.5 ATP. Cada FAT mediante la cadena transportadora de electrones genera 1.5 ATP. Entonces, quiero que vean, ¿no? Este NAD reducido en forma física no ha ingresado, ¿no? Ha ingresado solamente, digamos, en este caso, sus hidrógenos, ¿no? Sus hidrógenos están viajando por aquí. Los hidrógenos están en rojito, están viajando por acá y ahora se la va a ver. Entonces, lo único que ingresó son los hidrógenos, ¿no? Y ha convertido en lo que era NAD, ¿no? A FAT. Y mediante la cadena transportadora de electrones va a generar 1.5 ATP. ¿Dónde se ubica esto? Principalmente en músculo esquelético, en cerebro. Músculo esquelético y cerebro. Ok, ahora la lanzadera malato aspartato, ¿no? Y se transfiere los electrones, ¿no? NAD reducido, que está en el citosol, a una molécula de NAD mitocondrial, ¿no? Entonces, aquí estamos en la matriz, ¿no? Y acá tenemos el NAD, ¿no? Este NAD, ¿no? Pero acá igualito, este NAD está con sus hidrógenos y en esta reacción se lo ha cedido los hidrógenos al malato, ¿no? Se lo ha cedido al malato. Ingresa al malato, pero sale cetoglutarato, ¿no? Ingresa al malato y sale cetoglutarato. Tenemos el malato, ¿no? Mediante la malato deshidrogenasa, ¿no? Va a generar, decíamos pues que los protones, ¿no? Los protones se le va a ceder al malato. Entonces el malato tiene los protones, ahora se le va a ceder al NAD, ¿no? Entonces da la apariencia que ha ingresado, ¿verdad? Pero realmente el NAD en forma física no ha ingresado solamente los protones, ¿no? Los protones, ¿no? Ahora, esto hace todo este proceso con el fin de que tiene que reponer el oxalacetato, ¿no? Tiene que reponer el oxalacetato. Entonces hace todo este proceso, porque tenemos el oxalacetato. Acá está indicando que el oxalacetato no puede salir, ¿no? De la matriz mitocondrial en forma directa. Lo hace mediante esta reacción. Tiene que generar en aspartato, ingresa aspartato, sale glutamato. El aspartato después se convierte en oxalacetato. De esa manera.
Entonces, para que ingresen estos dos protones acá, necesitamos la sal acetato. Hizo uso de la sal acetato y se convirtió en malato. Y hace todo este proceso con el fin de recuperar nuevamente los sal acetato. Y acá sí, cada NAD genera 2 ATP, 2.5 ATP. ¿No? Entonces, un NAD mediante la lanzadera malato aspartato genera 2.5 ATP. ¿No? Entonces decíamos aquí, este NAD que está en citosol, dependiendo de la lanzadera que use, ¿no? Va a generar o 1.5 ATP o 2.5 ATP, ¿verdad? Decíamos, si lo hacen mediante la lanzadera del glicerol trifosfato genera 1.5 ATP. De NAD se convierte en FAD y genera 1.5 ATP. Y mediante la lanzadera de malato aspartato, este NAD de aquí, en la cadena transportadora de electrones, va a generar 2.5 ATP. ¿Dónde se encuentra esto? Principalmente en el hígado y en el corazón. Hígado y corazón. Ok. Y con esto es con el fin de hacer el rendimiento general de la glucosa. ¿No? Rendimiento general de la glucosa. Y eso va a depender de qué lanzadera ha hecho uso. ¿No? Va a depender de qué lanzadera ha hecho uso. Acá está un poco largo. Aquí. ¿No? Rendimiento energético. ¿No? En la parte de glicólisis hemos visto una parte, ¿no?, donde se gastaba 2 ATP, ¿verdad? Se gastaba 2 ATP. ¿No? Después, mediante las glicerolquinasas, ¿no?, y levatoquinasas, se recuperaban 2 ATP, ¿no? Se regeneraban 2 ATP, ¿no? A nivel de citosol, ¿no?, hemos visto que hay 2 NAD reducidos que se han generado. O sea, estos 2 NAD reducidos tienen que ingresar mediante la lanzadera, ¿no? Estos 2 NAD nos va a depender de qué lanzadera utilice. Okay. Después, ya en mitocondrias, ¿no?, tenemos 2 aquí, 2 acá, 2 acá y 2 acá. Finalmente, ¿cuántos NAD tenemos aquí? En esta parte de aquí nomás. 8, ¿verdad? Aquí estamos 8 NAD. Pues estos 8 de aquí ya están aquí. ¿Okay? Después decíamos que en el ciclo de Krebs, ¿no?, se genera por cada glucosa, muy bien, ¿verdad? Por cada glucosa, ¿no? Decíamos GTP, que es equivalente a ATP, ¿verdad? Entonces, 2 ATP más, ¿no? ¿No? Aquí, ¿no? 2 ATP más, ¿no? Y haciendo los cálculos finales, y acá, ¿no? Al final, se genera por cada glucosa 30 ATP si usa la lanzadera del glicerol trifosfato y 32 ATP si utiliza la lanzadera lactato malato aspartato. Entonces, dependiendo de qué tipo de lanzadera. Ahora, hay libros de bioquímica viejitos que antes decían, acá decía 2, donde dice 1.5, esos libros viejitos decían 2. Y donde dice 2.5, esos libros viejitos decían 3. ¿No? Entonces, si ustedes eligen un libro viejito, no van a encontrar estos datos, ¿no? Van a estar más inflados, ¿no? Pero esto ya data de 2010, ¿no? 2010 ya despertaron eso, y uno explicaba anteriormente, pues, mayor cantidad de ATP, ¿no? Mayor cantidad de ATP. Entonces, este es el rendimiento final de la glucosa, ¿no? Entonces, si uno pregunta, una molécula de glucosa, ¿cuántas moléculas de ATP hace o genera? Dependiendo de la lanzadera. 30 si la lanzadera es glicerol trifosfato y 32 si la lanzadera es malato aspartato. Y si pregunto, una mol de glucosa, ¿cuántas moles de ATP genera según glicerol trifosfato, la lanzadera glicerol trifosfato? 30. Si hablo de moléculas con ATP. Si hablo de moles de glucosa, digo moles de ATP. ¿No? ¿Recuerdan el examen que les dije que iba a preguntar ese de la gota de agua? ¿Lo hicieron? ¿Sí? ¿Cuánto salió?
Entonces, cumplí, ¿verdad? Y va a venir a ingresar. ¿No? Algunos se sorprendieron. Lo mismo. Dice 30 TP mediante lanzadera de cilote fosfato y 32 TP mediante lanzadera malato aspartato. Entonces, bueno, gran parte me he sacado del libro de Fiducci porque ya está a colores. Ahora Jaco también está sacando colores. Bien, entonces acá lo estamos mostrando según la lanzadera cuántos ATP se está generando, ¿no? Dependiendo de la lanzadera. Y ese NAT que tiene que ingresar a la mitocondria, ¿de dónde proviene? Del citosol, de la glucólisis, ¿no? Del citosol, ¿no? De la glucólisis. ¿Dónde está? Aquí está. Este NAT es 2 porque ya como se han leído, ¿no? Tiene 3 carbonos y la glucosa tiene 6 carbonos. Entonces una glucosa proporcionada 2 veces esto, ¿no? 2 veces esto, entonces aparece salud, aparece ahí 2 y nada, ¿no? 2 y nada, ¿no? Bien, esto es 14. Sí, veo que en el examen hay hasta 19, creo, ¿no? ¿Hay 19? ¿Alguien dice 19? 18, 16, ¿no? Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Ajá. No sé si son ustedes o no, pero en el informe de práctica, para la parte de factor concentración de enzima, también he hecho la gráfica a las inversas. Para la concentración de enzima, no sé qué grupo ha hecho eso, ¿no? Mi gráfica a las inversas. Yo le decía que para la gráfica a las inversas, algunos de ustedes me han presentado un dato así, acá, prácticamente lineal acá y acá una curvita. Yo quería decir que partan de aquí y aquí, de estos tres hagan una curva así. Pues algunos han hecho una curva así, después ya han hecho. Entonces yo les decía, cuando ustedes toman los puntos en la nueva curva, cuando ustedes hacen la gráfica de las inversas, sale una línea perfecta. Pero cuando lo tomamos, ¿no?, de la curva, digamos, ya mejorada, por decir así, ¿no? Mejorada. Y después, en la gráfica, en el examen también comentaba yo cuando se cae el nivel máximo, ¿no? Pero algunos no han hecho la gráfica y no tiene puntaje, pues, ¿no? Si no han hecho la gráfica, ¿cómo van a tener puntaje? ¿No? Han ubicado por ahí un valor, han tomado la inversa y calcularon 10 y 100 y 50, algo así como respuesta, ¿no? Pero no han hecho la gráfica. Y si no han hecho la gráfica, no vale nada, ¿no? ¿Cómo que no es? ¿Para qué doy gráfica entonces? Ustedes han calculado de un valor de sustrato, ahí han calculado todo, ¿no? Desde el sustrato han calculado todo para ver más, para caer, ¿no? De ahí no es, ¿no? ¿Qué más he visto? Bueno, creo que en promedio hay como 66% de aprobados, la diferencia de desaprobados. Yo le he entregado a su delegado ya las notas, ¿verdad? Sí. ¿No? Todos saben su nota, ¿no? Yo quería hacer la revisión ayer, pero ustedes decían de que no podían, cosas así. Entonces ha pasado para el día viernes, ¿no? El día viernes, ¿no? ¿Okay? El día viernes, entonces, aunque hay un grupito que dice que tiene una clase, algo así, una recuperación, ¿no? Entonces ese grupito no puede a partir de las 2 porque está en otra actividad. Entonces, en favor de ellos, yo voy a estar presente para ellos desde las 1:30. Pues de esa manera, media hora acabamos con ellos. Dice que son 14, ¿no? Acabamos con ellos y después nos quedamos con el resto, ¿no? Ustedes para la revisión del examen no sacan lapicero, ¿no? Quizás hasta lápiz pueden tener en la mano,
ustedes van a encontrar, ¿no?, las claves en la pizarra, ¿no? Las claves en la pizarra. En su examen de ustedes aparece un visto bueno cada cierre. Entonces lo primero que tienen que hacer es contar los aciertos, porque también se van a dar cuenta que en alguno de ustedes he hecho yo la corrección. Entonces acá mis profesores, mis colegas me han ayudado a corregir, pero después yo solito en mi casa